Hola gente, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar de los trastornos hidroelectrolíticos, pero aquellos que son menos frecuentes de preguntar. O sea, vamos a hablar de lo que vendría a ser el calcio, principalmente, que ese sí se pregunta un poco más. Después vamos a hablar del fósforo y por último vamos a hablar del magnesio. ¿Por qué son importantes estos iones? Primero porque se preguntan bastante en los exámenes, pero menos que por ahí en lo que vendrían a ser las alteraciones del sodio y el potasio, y porque tenemos que conocer de manera global todo el metabolismo. Hay algunas cosas que no se preguntan tanto ahora, que lo vamos a dar, pero se preguntan más en la próxima era que viene, que es al respecto de endocrinología. Entonces, vamos a ir armando ya el camino para que se nos sea más fácil también la próxima era. Entonces, para hablar de todo lo que vendría a ser el metabolismo en general, tenemos que ver cuáles son los componentes del hueso principalmente, de lo que más o menos vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son los componentes? Principalmente el calcio, después tenemos al fósforo y por último al magnesio. Y después, ¿cuáles van a ser las hormonas que me van a regular todo este metabolismo? Principalmente la vitamina D, después la paratormona y la calcitonina. Vamos a ver que tanto la vitamina D como la paratormona se van a encargar de aumentar la calcemia. Sin embargo, lo que vendría a ser la calcitonina me va a bajar la calcemia. Y esto es algo muy importante, que ya entendamos todo el metabolismo y de qué se encaran cada una para ir encarando el tema. Entonces, al respecto de la vitamina D, algo que nos van a preguntar seguramente en la parte de endocrino más que nada, no creo tanto ahora, que al respecto de cómo se forma la vitamina D. Es una pregunta muy frecuente en examen. Y si nos agarra, por ejemplo, una profesora que le encanta esa materia, ustedes ya saben por ahí de quién estoy hablando, nos puede llegar a preguntar por qué el riñón está relacionado. Entonces, ¿cómo yo obtengo la vitamina D? Lo obtengo a través de un componente que se encuentra acá en nuestra piel, que es un lípido, que se denomina como dihidrocolecalciferol. Este dihidrocolecalciferol se va a encontrar siempre en la piel, porque es un lípido que está presente ahí. Este dihidrocolecalciferol se va a encontrar en donde? En los queratinocitos de la piel. ¿Y qué va a hacer este dihidrocolecalciferol? Lo voy a poner acá. Este se va a encargar, el 7-dihidrocolecalciferol, se va a transformar a través de la luz ultravioleta, digamos, la que vemos acá, se va a transformar en ¿qué cosa? Se va a transformar en colecalciferol. Este colecalciferol es el que va a viajar por la sangre ¿hasta dónde? Hasta el hígado. En el hígado, el colecalciferol, que es también denominado la vitamina D3, este va, digamos, a entrar ¿en dónde? Va a entrar en el hepatocito. En el hepatocito vamos a ver que el colecalciferol va a pasar a transformarse en 25-hidroxicolecalciferol. ¿A través de qué enzima? A través de una enzima denominada la 25-hidroxilasa. Esta 25-hidroxilasa es una enzima que se regula, digamos, por un feedback que después vamos a conocer ahí al último. Pero esta 25-hidroxilasa se va a encargar de esa reacción. Anoten eso, por favor. Pues este 25-hidroxicolecalciferol va a viajar por la sangre desde el hígado. ¿Hasta dónde? Hasta el riñón, y ahí nos interesa a nosotros. En el riñón vamos a ver qué cosa. Que debido a un proceso en las células tubulares del túbulo contorneado proximal, yo voy a encontrar otra reacción, donde este 25-hidroxicolecalciferol se va a transformar en 1.25-dihidroxicolecalciferol. ¿A través de qué enzima? A través de la 1-hidroxilasa. Esta 1-hidroxilasa también es importante, así que anoten ahí. Una vez que se forme este 1.25-dihidroxicolecalciferol, este va a ser liposoluble, entonces va a viajar por la sangre de manera simple. Los otros viajaban a través de la sangre unido a proteínas. Una vez que la 1-hidroxilasa se activa, yo lo que voy a tener es la formación del 1.25-dihidroxicolecalciferol. ¿Y cuál es la función de este? Aumentar la calcemia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que aumente la calcemia, se produce, digamos, un feedback negativo que va a ser inhibición de la PTH, inhibición de la paratormona. Entonces se detiene todo este proceso y ¿qué va a pasar? Yo voy a tener acumulación, o sea, como yo inhibo acá la transformación, inhibo también la formación de colecalciferol a 25-hidroxicolecalciferol, yo voy a tener un acúmulo en el hígado ¿de qué cosa? De colecalciferol o vitamina D3. Entonces, acuérdense, ¿dónde está nuestro reservorio de vitamina D3? En el hígado. ¿A través de qué proceso se forma la vitamina D? Primero, a través de la transformación del dihidroxicolecalciferol
a lo que vendría a ser el colecalciferol con la luz ultravioleta y después las reacciones que se producen en el hígado, en el riñón, para favorecer al aumento de la absorción del calcio en el intestino. Ahora tenemos que hablar con respecto a lo que vendría a ser la distribución del calcio en el organismo. Nosotros tenemos que saber principalmente que adentro de nuestro cuerpo en general tenemos entre 1000 gramos a 1200 gramos de lo que vendría a ser el calcio. Pero este calcio vamos a ver que se distribuye de diferente manera. ¿Y a qué me refiero con esto? Que vamos a ver que el 98,9%, o sea, prácticamente el total del calcio, se va a encontrar en los huesos, que es lo que le da rigidez, digamos, y la forma. Sin embargo, vamos a tener otro porcentaje mucho más pequeño, que es el 1%, que va a estar distribuido en el intracelular, o sea, dentro de las células. Y por último, vamos a tener el 0,1% que se va a encontrar en el extracelular, o sea, este es el que se va a encontrar en los vasos sanguíneos y el que me va a hacer, digamos, las funciones biológicas principalmente. En los huesos vamos a ver que se acumula el calcio en forma de cristales, denominados cristales de hidroxiapatita. Eso es muy importante porque a veces van a escuchar que hay patologías con respecto a estos cristales. Pero con respecto a lo que vendría a ser las concentraciones del calcio dentro del líquido extracelular, vamos a tener, y esto es lo que nos importa principalmente, que el valor normal es de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. En algunos lugares, o para algunos profesores, el límite es de 10, pero no está mal, digamos, que le digamos de 8,5 a 10,5. Y recuerden, por si les dan algún casito clínico, que se puede transformar, digamos, en milimoles y el valor normal es de 2,4 milimoles por litro. Entonces, en el líquido extracelular, yo voy a tener una distribución de todo lo que vendría a ser los iones de calcio. ¿Cómo se va a distribuir? Vamos a tener un calcio, que va a ser el calcio iónico, que ¿qué quiere decir? Si yo tengo mi vaso sanguíneo, por ejemplo, este calcio va a viajar solito, por ahí, no le va a joder a nadie, pero es el que representa, digamos, el mayor porcentaje dentro de lo que vendría a ser el líquido extracelular de este ion. Entonces, el calcio iónico es el que está en su mayor porcentaje y es el que se va a filtrar en el riñón. Y además, ¿para qué, digamos, yo diferencio todo esto? Porque este calcio iónico es el que se encarga, digamos, de cumplir las funciones biológicas del cuerpo, como por ejemplo la correcta contracción muscular. Después voy a tener otras formas de distribución del calcio, como por ejemplo el calcio que está unido a proteínas transportadoras. ¿Y en qué proteínas transportadoras puedo pensar yo? Principalmente este calcio va a estar unido ¿a quién? A la albúmina. Esta albúmina, vamos a ver que si yo tengo un déficit de la albúmina, va a caer la cantidad de calcio unido, entonces me va a dar una hipocalcemia. ¿Y esto qué significa? Algo que se ha preguntado por ahí es ¿cuántos gramos o cómo es la relación entre la caída de albúmina y la caída del calcio? Si yo tengo la caída de 1 gramo de albúmina, esto quiere decir que va a caer 0,8 miligramos por decilitro de calcio. Muy importante, porque fíjense la alteración, digamos, si yo tengo una desnutrición proteica, ya sea por una enteropatía perdedora de proteínas, por un síndrome nefrótico, los trastornos electrolíticos que me pueden llevar. Y además, ¿qué es lo importante con respecto a esto? Que primero que nada, vamos a tener que este no se filtra por el riñón. Y además, si ya sabemos que tenemos alteraciones con respecto a la albúmina, ¿qué es lo que más cambia la estructura de las proteínas? Ya sabemos de primer año, si yo tengo, por ejemplo, un pH ácido, ¿qué va a pasar con mi proteína? Yo tengo aumento de la concentración de protones. La proteína se va a empezar a desnaturalizar. Entonces, el complejo que yo tenía acá, que era de albúmina-calcio, se va a romper. ¿Y esto qué va a generar? Que la albúmina se vaya por un lado y el calcio se vaya por el otro. Pero si yo tenía este calcio, digamos, que no me estaba generando mucho, digamos, mucha alteración en lo que vendría a ser el contenido de calcio en la sangre, este calcio se va a transformar ¿en qué? En un calcio de tipo iónico. ¿Y me va a generar qué cosa? Me va a generar una hipercalcemia. ¿A causa de qué? A causa de la acidosis. Sin embargo, si yo tengo un pH básico, o sea, tengo una disminución de los protones, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la afinidad de la albúmina. ¿Por quién? Por el calcio. Entonces, ¿qué me va a generar? Me va a generar que todo el calcio iónico que yo tenía dando vueltas, como dijimos en un 50%, se va a unir. ¿Se va a unir a quién? Se va a unir a la albúmina, y este también se va a unir a la albúmina, y me va a generar ¿qué cosa? Una hipocalcemia. ¿Ven por qué es tan importante entender la fisio? Entonces, si nosotros ahora hablamos de lo que vendría a ser el último porcentaje de calcio, este más o menos tiene un porcentaje, el unido a proteínas, de un 41%, no les van a preguntar, creo eso todavía,
Pero el calcio unido a los aniones, que ya vimos en la clase de ácido base, es menos porcentaje todavía, es un 9%. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber de esto? Que estos aniones son principalmente los buffers, por ejemplo, los fosfatos, los oxalatos, pero también el citrato, y si esto aumenta me puede llevar a diversas complicaciones que vamos a ver más adelante. Este calcio unido a aniones también se filtra por el riñón. Eso es muy importante. Entonces, como para resumir, recuerden que tanto el calcio iónico como el que está unido a los fosfatos, vamos a tener que se filtran por los riñones. Sin embargo, vamos a tener el calcio unido a proteínas que no se filtra por los riñones y el que principalmente se altera si se altera la estructura de la proteína. Por ejemplo, si tengo baja albúmina, tengo bajo calcio. Sin embargo, si tengo acidosis, ¿qué voy a tener? Una hipercalcemia. Si tengo una alcalosis, voy a tener una hipocalcemia. Eso para resumir toda esta diapositiva. Ahora, ¿de qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar del mantenimiento del equilibrio del calcio. ¿Y qué quiere decir con esto? Dijimos que el calcio tiene un valor normal en nuestro cuerpo. Y nosotros, a partir de qué, digamos, obtenemos el calcio, principalmente a través de los alimentos y de la reabsorción ósea. Pero para que yo tenga un equilibrio, yo tengo que tener un igual ingreso de calcio como una igual salida. ¿Qué quiere decir esto? Si yo meto mucho calcio, ya sea por la alimentación o por un aumento en la reabsorción del hueso, yo voy a tener una hipercalcemia. Pero si yo no como calcio, por ejemplo, no ingreso por mi dieta, no tomo lácteos, no, por ejemplo, no como brócoli, todos esos alimentos, digamos, que tienen alto contenido en calcio, y sigue mi ingreso normalmente, yo voy a tener una hipocalcemia. Entonces, lo que tenemos que saber es que el ingreso más o menos tiene que ser de 1000 miligramos por día. Algo que le gusta mucho a esta profesora de la que le hablé hace un rato es saber los requerimientos diarios de calcio. ¿Cuál es el requerimiento normal? De 1000 miligramos por día. Y lo obtenemos a través principalmente del consumo de lácteos, como leche, queso, yogur, manteca, algunas sardinas, almendras, sésamo, brócoli, también, por ejemplo, los garbanzos, podemos obtenerlo por ahí, lo cual es muy importante que cuando vayamos, digamos, a un trabajo práctico, recordemos de leer las recomendaciones del calcio por día. Con respecto al egreso, vamos a ver que por las heces, o sea, por el intestino, se elimina más o menos entre 800 a 900 miligramos por día. Sin embargo, por la orina se van a excretar más o menos entre 100 a 200 miligramos por día. Fíjense este esquemita acá, que me pareció muy copado. Prácticamente nos dice lo mismo de lo que estábamos hablando. Pero fíjense esto, ¿quién se va a encargar de la absorción del calcio? Vamos a tener a la vitamina D y también a la PTH. O sea, la PTH que se va a encargar de la reabsorción renal y de la reabsorción en el hueso, y la vitamina D principalmente a nivel renal y a nivel de lo que vendría a ser el enterocito. Y vamos a tener acá que es la calcitonina, que como dijimos hoy, disminuía la calcemia. Entonces, ya dijimos que yo obtengo el calcio a través de la dieta. ¿Y cómo lo absorbo? ¿En qué lugar lo absorbo del intestino? En el duodeno y yeyuno. Pregunta de choice, sí o sí. Recuerden de todos los alimentos, de todos los nutrientes, saber dónde se absorbe cada uno. La regulación, como dijimos hace un rato, está a cargo de la vitamina D, o también llamada 1,25 dihidroxicolecalciferol, y de la paratormona. Principalmente, ¿quién es el que regula la vitamina D? ¿Cómo se produce, digamos, el mecanismo de ingreso del calcio? Vamos a tener que el calcio va a ingresar al enterocito, o sea, está en la luz intestinal, va a ingresar al enterocito por medio de un canal de transporte, que es un canal que se llama TRPV6, que quiere decir, digamos, un receptor del catión potencial transitorio vaniloide tipo 6, el cual permite el ingreso del calcio, digamos, adentro del enterocito. Este calcio, vamos a ver que necesito 4 átomos de calcio para que se unan con una proteína que es la calvidina. Esta calvidina lo que va a hacer es que permite el viaje del calcio todo por el interior de la célula, hasta ir a dónde? Hasta ir a una bomba, digamos, que se va a encargar de transportar el calcio hacia afuera para que vaya a la luz del vaso sanguíneo y va a meter, digamos, hacia adentro 3 iones de sodio. Otra forma que el calcio puede ir, digamos, al vaso sanguíneo es a través de una bomba ATPasa, que lo que hace, digamos, es pasar el calcio hacia el otro lado con consumo de ATP. Y por último, otra forma en la que puede pasar es de manera paracelular, o sea, por difusión simple. Vamos a tener diferentes factores que disminuyen lo que vendría a ser la absorción del calcio, como por ejemplo, dijimos que está regulada por la vitamina D. Entonces, si yo tengo un déficit de la vitamina D, voy a tener disminución en la absorción del mismo. Si tengo, por ejemplo, un aumento en la formación de las sales, voy a tener una precipitación del calcio, lo cual va a generar, digamos, un exceso de fosfatos y va a generar, digamos, una disminución de la absorción del mismo. Después, si tengo, por ejemplo, los oxalatos, vamos a ver que también disminuye la absorción del calcio, al igual que una inadecuada
relación entre lo que vendría a ser el calcio y el fósforo. El fósforo y el calcio tienen una relación de 2 calcios por cada fósforo. Si el fósforo aumenta, yo voy a tener digamos, un desequilibrio ahí que va a generar una disminución del calcio y un aumento en la formación de los fosfatos del calcio. Entonces ese fosfato del calcio es insoluble y genera precipitación que lleva, digamos, a otra patología. Y por último, y muy importante, el exceso de sodio. Si yo tengo un exceso de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? El exceso de sodio me genera ¿qué cosa? Me genera un aumento en la excreción de calcio. Si yo excreto más calcio, ¿qué va a pasar? Yo voy a generar algo que se llama hipercalciuria. Y esta hipercalciuria, y esto guárdenselo, esta hipercalciuria me lleva a ¿qué cosa? A la formación de litos renales, principalmente de oxalato de calcio. Estos litos renales se acumulan en el riñón y me generan después lo que vendría a ser la urolitiasis, que van a ver en la clase después. Entonces, acuérdense todas estas causas de disminución de la absorción por si les preguntan. Porque cada 500 gramos de sodio, digamos, aumentados en la dieta, yo pierdo 10 miligramos de calcio. Entonces, recuérdense del exceso de sodio. Después los otros, como el déficit de la vitamina D, son importantes, pero no son tan preguntados. Ahora hablemos del manejo renal del calcio, algo muy, pero muy importante. Vamos a ver que el calcio principalmente se va a filtrar casi un 100% a través de la orina, pero vamos a tener que se reabsorbe casi en un 99%. ¿Y dónde se reabsorbe principalmente? Y eso es lo que me importa. Se reabsorbe principalmente acá, en el túbulo contorneado proximal. Entonces, si yo, por ejemplo, acá filtro todo el calcio, yo voy a tener que el calcio va a viajar todo por acá. ¿Y dónde se va a reabsorber principalmente? En el túbulo proximal. Dijimos entre un 60 a un 65%. Después va a seguir viajando, obviamente, y en el asa ascendente gruesa de Henle, lo que voy a tener es una absorción del 25%. Después, en el túbulo contorneado distal, voy a tener lo que vendría a ser una absorción del 8%. Y por último, en el túbulo colector, un 1%. Y voy a excretar un 1% del total que se filtró. ¿Qué es lo importante acá? Recordar esto, que se reabsorbe principalmente en el túbulo contorneado proximal. Obviamente que es regulado a través de la vitamina D. Después tenemos que hablar acerca de los efectos, digamos, del calcio, de las funciones, que principalmente tiene efectos, dijimos hace un ratito, sobre el sistema neuromuscular, porque permite la contracción del músculo, también me permite realizar la exocitosis de muchas moléculas. Si ustedes se acuerdan por ahí de las clases de neuro del año pasado, yo tenía que en la placa motora, por ejemplo, acá tenía, esta era la neurona y esta era el músculo, yo tenía acá unas vesículas de ¿qué cosa? De acetilcolina. Para que esta vesícula de acetilcolina se libere, yo tenía que activarlo mediante un transportador de ¿qué? De calcio. Entonces el calcio venía acá, generaba, digamos, una despolarización de la membrana y ahí yo liberaba la acetilcolina. Entonces para eso me sirve el calcio, por ejemplo. Después, los efectos cardiovasculares que tiene el calcio para un correcto funcionamiento del nódulo auriculoventricular y una correcta, digamos, excitación-contracción del cardiocito. Después, efectos sobre la coagulación. Recuerden que el calcio es uno de los factores de coagulación también, que si no mal recuerdo es el factor número 4. Después tiene efecto obviamente sobre el hueso, sobre la calcificación. Entonces, estos son, digamos, los principales o las principales funciones que tiene el calcio sobre el organismo. Ahora tenemos que hablar al respecto de la hipercalcemia, o sea, ya entramos en los trastornos hidroelectrolíticos del calcio. Cuando hablamos de la hipercalcemia, obviamente que hablamos de un valor mayor a lo que vendría a ser 10,5 miligramos por decilitro de calcio. Recuerden que iba de 8,5 a 10,5. ¿Cómo podemos clasificar a la hipercalcemia? La podemos clasificar en leve, moderada o severa. Leve, sí, de 10,5 va hasta 11,9, moderada de 12 a 13,9 y severa mayor a 14. Pero algo que siempre tenemos que descartar antes de decir, bueno, este paciente tiene una hipercalcemia, lo que se denomina como pseudohipercalcemia, que se produce debido a una elevación del calcio sérico, debido a que aumenta lo que vendría a ser las proteínas que lo transportan, como por ejemplo la albúmina. ¿Cuáles son las causas de la hipercalcemia? Obviamente que si yo tengo que el calcio lo obtengo a través de la dieta y a través de la reabsorción del hueso, ¿dónde voy a tener mis alteraciones? En la reabsorción ósea y en la absorción intestinal. Entonces, dentro de la reabsorción ósea, ¿dónde yo voy a tener las principales causas? Por ejemplo,
Si yo tengo un hiperparatiroidismo primario, o sea, si tengo una afectación de la paratiroides, después si tengo un hiperparatiroidismo de tipo secundario o terciario, se puede llamar de las dos formas, y acá algo que tengo que recalcarles es que esto se da, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Pero el paciente con enfermedad renal crónica puede hacer tratamiento con diálisis o no hacerlo. Entonces, si no hace diálisis, este paciente tiende a ¿qué cosa? A hacer una hipocalcemia. Sin embargo, el paciente que sí hace diálisis tiende a hacer una hipercalcemia. ¿Debido a qué? A que hay un aumento en lo que vendría a ser la hormona PTH por una hiperplasia de la glándula. Después tengo la hipercalcemia dentro de lo que vendría a ser la alteración ósea por neoplasias, donde tengo un montón de cánceres que pueden generar hipercalcemia, pero el más frecuente es el cáncer de mama. Al igual que ¿cuál puede ser otro? El mieloma múltiple. Estos dos son la principal causa de hipercalcemia de causa de tipo neoplásica. Tienen varios mecanismos, lo cual ahora no es tan importante, pero se producen principalmente por la liberación del factor de necrosis tumoral alfa y también por la interleuquina 1. Pero después tiene otro mecanismo que viene de la mano con una proteína que está relacionada con la hormona PTH, que digamos, ustedes lo van a ver en los libros como que está así, digamos, descrita, que es la proteína relacionada a la paratormona, que esta también genera lo que vendría a ser una hipercalcemia, y la hipercalcemia causada por esta proteína se denomina, como leemos acá, una hipercalcemia humoral maligna. Otro mecanismo por el cual se puede producir la hipercalcemia por tumores es por un aumento en la concentración de calcitriol. Después tenemos otras causas, sí, como por ejemplo el hipertiroidismo, la inmovilización, la hipervitaminosis A, el ácido retinoico, y después dentro de las causas, digamos, intestinales, tengo principalmente, por ejemplo, en la absorción intestinal. Si yo tengo una disminución en la eliminación renal, como por ejemplo, si tengo una hiponatremia, voy a tener un aumento de la calcemia. Sin embargo, si tengo una insuficiencia renal crónica, si tengo, por ejemplo, el síndrome de la leche, también genera absorción intestinal. También el aumento de la vitamina D, ya sea por uso o por consumo excesivo de vitamina D, o por ejemplo por una producción extrarrenal de calcitriol, son las causas principales que se tienen que acordar. Y después tengo otras causas, como por ejemplo el consumo de fármacos, como el litio principalmente, los diuréticos tiacídicos, después la tiofilina, la insuficiencia renal aguda por rabdomiólisis, la insuficiencia suprarrenal, el feocromocitoma, la acromegalia, que todo vamos a ver en la era de endocrino, pero digamos ahora se nos puede preguntar. Recuerden que si nos dan un caso, por ejemplo, con hipercalcemia y sospechamos un feocromocitoma, tengo que pensar en que en una hipertensión arterial de tipo secundaria resistente al tratamiento. O si tengo un paciente con acromegalia, recuerden, digamos, la fascia acromegálica con el aumento de las partes acras, un paciente, digamos, con aumento de tamaño, con hiperlipidemia. ¿Y cuál va a ser la clínica que va a tener este paciente principalmente? Ya hablamos de las funciones del calcio. Entonces, si yo tengo un aumento del calcio, voy a tener alteraciones en lo que vendría a ser toda la clínica. Voy a tener principalmente lo que vendría a ser anorexia, por ejemplo, náuseas y vómitos. También puedo tener constipación, lo que me puede llevar a un hilio. ¿Qué más puedo tener? Debilidad muscular, hipotonía. Recuerden también, si tengo todo eso, puedo tener, por ejemplo, lo que vendría a ser apatía, somnolencia, lo que me puede llevar a una depresión. Después tengo un deterioro en lo que vendría a ser la capacidad del paciente para concentrar la orina. Entonces, ¿esto qué me va a llevar? Me va a llevar, debido a que la hipercalcemia genera una resistencia a la acción de la hormona antidiurética, me genera ¿qué cosa? Poliuria, polidipsia y obviamente deshidratación. Y por último, como hablamos hace un rato, la hipercalcemia me va a llevar a ¿qué cosa? A la formación de litos renales. Entonces, acuérdense que si un paciente viene con un dolor cólico, primero tengo que ver cuál es la causa y después tengo que tratar la hipercalcemia. Después, ¿qué otra cosa muy importante y que se pregunta mucho al respecto de las manifestaciones cardiovasculares? Las arritmias, después las alteraciones electrocardiográficas. ¿Qué voy a tener en la hipercalcemia? El QT corto. También voy a tener bradicardia y también voy a tener hipertensión arterial. Y por último, fíjense, acá hablábamos de una hipercalcemia severa más de 14. Si yo tengo una hipercalcemia mayor a 17, este paciente me va a venir con una alta deshidratación, lo cual me puede llevar a una insuficiencia renal aguda grave, que me va a llevar a ¿qué cosa? A la muerte del paciente.
Eso acuérdense porque suelen preguntarse más que nada en los orales. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la hipercalcemia? Obviamente a través de la clínica y a través del laboratorio. Y tenemos un algoritmo diagnóstico que, digamos, hasta ahora nunca se ha preguntado, pero a mí me gustó bastante para poder ordenarnos, que al respecto de, por ejemplo, nos llega un paciente con hipercalcemia y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver primero la PTH. Si la PTH está aumentada, tengo que ver si no hay un hiperparatiroidismo primario. Si tengo hiperparatiroidismo primario, ¿qué tengo que hacer? Cirugía. De las paratiroides le saco la mierda y chao, soluciono el problema. Sin embargo, si tengo una PTH disminuida, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar primero la proteína relacionada con la PTH, lo que hablamos hace un rato, de la hipercalcemia maligna. Si esta proteína está aumentada, tengo hipercalcemia maligna y tengo que tratar dependiendo de los niveles de calcio, ya sea con hidratación, con bifosfonato o con calcitonina. Sin embargo, si el dosaje de esta proteína está normal, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver la vitamina D principalmente. Después puedo buscar otros metabolitos. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo aumento de la 25-hidroxivitamina D, que es la que estaba, digamos, que es la que se iba a transformar en el hígado, ¿qué es lo que tengo? Una ingesta excesiva de vitamina D. Entonces tengo que corregir la dieta y corregir la hipercalcemia. Sin embargo, si tengo un aumento del 1,25 dihidroxicolecalciferol, tengo un trastorno en donde en el riñón, o sea, se está, digamos, transformando de más. Entonces tengo que tratar la hipercalcemia y dar corticoides para ver o no si no tengo, por ejemplo, la formación de un linfoma. Después, ¿qué tratamiento le voy a hacer al paciente? Y esto sí, es principalmente pregunta de examen. Lo que tengo que hacer en un paciente con hipercalcemia, lo tengo que hidratar de forma rápida. ¿Con qué? Con solución salina. De 4 a 6 litros le voy a meter dentro del primer día, digamos, dentro de las 24 horas iniciales. Una deshidratación severa, ¿para qué? Para bajar lo que vendría a ser la concentración de calcio, más o menos 2 miligramos dentro de esas 24 horas. Y otra cosa puedo hacer también, forzar la diuresis. ¿A través de qué? De la furosemida. Porque la furosemida lo que va a hacer es evitar que se reabsorba, digamos, el calcio y va a disminuirme la calcemia 2 miligramos más, digamos, a través de la furo. O sea, dentro de todo voy a tener más o menos 4 miligramos que voy a eliminar a través de la orina con la hidratación y con la diuresis. ¿Tengo otras drogas que puedo utilizar? Sí, por ejemplo, le puedo dar al paciente calcitonina, puedo. Puedo dar, por ejemplo, un medicamento que es el pamidronato, puedo. También puedo dar otro que es la mitramicina, que, digamos, lo que hace es interferir con los osteoclastos, pero son drogas, digamos, que no se suelen preguntar tanto. También tengo, por ejemplo, las sales de fosfato y los glucocorticoides que le puedo dar, digamos, al paciente. Acá les dejé, fíjense, en la hipercalcemia leve modera, yo lo que hago es, si tengo un calcio sérico por debajo de 14, hidrato de manera rápida, le puedo dar el pamidronato, furosemida y corticoide, principalmente. Después, si tengo, por ejemplo, una hipercalcemia grave, o sea, más de 14, le doy hidratación, pamidronato y furosemida y le agrego lo que vendría a ser la calcitonina. Entonces, estos fármacos, que obviamente que les dejé en su apunte todo descrito con dosis, necesito que se los aprendan porque es pregunta de examen. Ahora tenemos que hablar al respecto de la hipocalcemia. Cuando hablamos de hipocalcemia, hablamos de un nivel de calcio por debajo de 8,5. Tenemos que hablar, por ejemplo, dentro de las causas, el ligamento intravascular del calcio, y vamos a tener, por ejemplo, moléculas o estructuras que, digamos, agarren el calcio y generen la hipocalcemia, como por ejemplo aquellos quelantes o ligantes del calcio, ya sean los citratos, la acidosis láctica, el foscarnet, por ejemplo. Después, al respecto de la salida de calcio, o sea, por ejemplo, que vaya hacia lo que vendría a ser otro compartimento, y pues, esto me puede generar, por ejemplo, la hiperfosfatemia, ya sea por una enfermedad renal crónica, la pancreatitis aguda, recuerden por ahí, de eso es lo que le van a preguntar principalmente, metástasis, por ejemplo, de un cáncer de próstata, el síndrome de hueso hambriento, que lo vamos a ver en la parte de endocrino, principalmente si hay una disminución de la reabsorción ósea, ya sea por un hipoparatiroidismo, por una hipermagnesemia. Después, una resistencia al hueso a la PTH, que es el pseudo hipoparatiroidismo, por una insuficiencia renal crónica o por un déficit de magnesio. Y después, fármacos, principalmente el flúor, y también otros como por ejemplo los bifosfonatos o el denosumab. Después hay otros como un déficit o una disminución en la absorción intestinal, principalmente por déficit de la vitamina D. Algo que sí o sí nos preguntan al respecto de la clínica de un paciente con hipocalcemia. Principalmente vamos a tener que yo acá voy a tener un aumento en la excitabilidad muscular y eso me va a dar, por ejemplo, la sensación de hormigueo o parestesia, ya sea en manos, pies, labios, por ejemplo, un aumento en la irritabilidad y también depresión o ansiedad. ¿Qué voy a tener en la hipocalcemia con respecto al electrocardiograma? Un QT prolongado. ¿Qué otra cosa puedo tener? Por ejemplo, que este QT prolongado me va a llevar a la denominada torsada de Points, lo cual me puede llevar a ¿qué cosa? Una muerte súbita
¿Y qué otras cosas puedo tener? Por ejemplo, cataratas en los ojos, después un pelo quebradizo, escaso y la piel seca, y por último, esto que sí o sí se pregunta, ¿qué al respecto del GIF que estamos viendo acá? Esta maniobra o este signo es el signo de Svotek. Creo que así se escribe, es al respecto de, digamos, una contractura al momento de hacer, digamos, la percusión sobre el nervio facial, en lo que vendría a ser el arco cigomático, y esto genera una contractura hacia el lado donde nosotros estamos percutiendo. Esto se produce, digamos, por una hiperexcitabilidad, como venimos hablando, y después tengo la otra maniobrita o el otro signo, que es el signo de Trousseau. Este signo de Trousseau se produce porque hay, digamos, una flexión de los dedos de la mano y de la mano sobre lo que vendría a ser el antebrazo debido a inflar el manguito de tensión arterial en lo que vendría a ser la presión arterial media y mantenerlo ahí. Y ahí se genera, digamos, este espasmo carpopedal. Pregunta de examen, principalmente si los agarra esta profe que les dije hace un rato. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hipocalcemia? Tenemos un algoritmo diagnóstico, este lo saqué del Farreras, al igual que los cuadritos de causas, donde tenemos que averiguar de la siguiente manera. Primero voy a tener, digamos, una alteración en el ionograma, obviamente, y tengo que ver qué cosa. Los niveles de albúmina, digamos, como ya hablamos, que estaban unidos al calcio, y después el equilibrio ácido-base, porque ya hablamos que podía generar alteraciones en el calcio. Una vez que todo esto esté normal, yo ahí sí tengo recién la hipocalcemia confirmada. Entonces ahí tengo que hacer, obviamente, la anamnesis y la exploración física del paciente y tengo que buscar otras causas que me van a generar la hipocalcemia. Como hablaba hace un rato, por ejemplo, si busco el magnesio, tengo que ver si hay una hipo o una hipermagnesemia, primero, que no me esté causando la hipocalcemia. Tengo que ver cómo está la creatinina para ver si no hay una enfermedad renal crónica y una alteración paratiroidea secundaria a la enfermedad renal crónica. Después tengo que ver si no hay un fosfato elevado, por ejemplo, lo cual después me va a llevar a ver si hay una PTH, digamos, normal o si está elevada. Y tengo que ver, por ejemplo, si el fosfato está normal o bajo, cómo está la PTH, obviamente para buscar la causa. Es principalmente un diagnóstico diferencial entre todas las causas que estamos mirando. También tenemos, digamos, una aproximación diagnóstica según todos los parámetros de laboratorio que me dé. Por ejemplo, si tengo un fósforo elevado, una PTH elevada, un 25 hidroxi elevado normal y 1.25 vitamina D bajo, la principal causa, digamos, a lo que me tiene que hacer sonar la cabeza es que el paciente tiene una enfermedad renal crónica. Pero si tiene, por ejemplo, un fósforo normal, una PTH elevada, una vitamina D baja y una 1.25 dihidroxivitamina D normal, acá lo que voy a tener es un déficit principal de vitamina D. Así podemos hacer, digamos, el diagnóstico de estas patologías. Por último, ¿cómo hago el tratamiento? El diagnóstico no se pregunta tanto, pero lo que sí se pregunta es respecto del tratamiento de la hipocalcemia. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Le doy principalmente gluconato de calcio. ¿Para qué? Para estabilizar la membrana de lo que vendría a ser el corazón. Eso sí es agudo. Y después, si es crónico, tengo que hacer suplementación de calcio vía oral más vitamina D en el caso de que se requiera. Dentro de lo que vendría a ser el calcio vía oral, acá yo puedo dar, por ejemplo, carbonato de calcio, puedo dar citrato de calcio, puedo dar también lactato de calcio, todo vía oral en comprimir. Así, gente, terminamos con el calcio, vamos a ir al fósforo. El fósforo es mucho menos preguntado que todo lo otro que van a ver, pero tenemos que saberlo igual de todas formas, por lo menos lo básico. ¿Qué es lo que tenemos que saber del fósforo? Es que el fósforo afecta en muchos procesos que requieren energía, principalmente, por ejemplo, la glucólisis anaeróbica y después otros como, por ejemplo, lo que vendría a ser la formación de ATP y la formación de algunos cofactores. Obviamente que yo voy a tener una concentración de fósforo entre 6.000 a 6.500 miligramos. ¿Cómo se distribuye el fósforo en el organismo? Digamos, tenemos que separarlo así como hablábamos de lo que vendría a ser el calcio. Vamos a tener que el 1% solamente del fósforo va a estar en el extracelular, el 14% va a estar en el LIC y el 85% va a estar en los huesos. Entonces recuerden, digamos, de estos 6.000 a 6.500 miligramos, el 85% va a estar en los huesos. Entonces, ¿cuál es el valor normal del fosfato, digamos, en el LEC? O sea, el que viene en el ionograma, y eso no quiero que se preste a confusión. El valor normal va a ser entre 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro. Entonces, esto es el valor que ustedes nunca se tienen que olvidar, porque les preguntan en el examen y salen mal, porque ahí nomás ya empezamos mal el examen oral. Entonces, ¿cómo se distribuye este 1%? Se va a dividir en dos cosas. Esta concentración se va a dividir en dos. Uno que va a ser, digamos, el fosfato y otro que va a ser el ácido fosfórico. O sea,
estas dos moléculas van a formar, digamos, lo que se denominan los sistemas buffers que hablamos en la clase de ácido-base. ¿Por qué les recuerdo esto? Para que ustedes más o menos recuerden que va a haber una asociación entonces con las alteraciones de pH. El fosfato va a tener un valor más o menos de 1 milimol por litro, pero este fosfato es el que sí se filtra en los riñones. Sin embargo, el ácido fosfórico no se filtra. Y obviamente que vamos a tener una alteración en el pH. Si yo tengo entonces un pH ácido, o sea, un aumento de los protones, o sea, pH bajo, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener una disminución de lo que vendría a ser el fosfato y un aumento del ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque el ácido fosfórico es el que va a tomar los protones. Entonces, la idea, digamos, que aumente este ácido fosfórico es ¿para qué? Es para bajar lo que vendría a ser la concentración de protones. Sin embargo, si yo tengo un aumento del pH, o sea, una disminución de los protones, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener un aumento del fosfato y una disminución del ácido fosfórico. Porque el ácido fosfórico lo que va a hacer es liberar sus protones, digamos, de su molécula, para aumentar lo que vendría a ser la concentración de protones. Y así es como se mantiene, digamos, o trata de mantener el equilibrio, digamos, del fósforo y el equilibrio ácido-base a través de los sistemas Doppler. ¿Cómo se mantiene el equilibrio de este fósforo? Ya dijimos que tanto para el calcio como para el magnesio tenemos que tener lo mismo que entra y tenemos que tener lo mismo que sale. Obviamente esto lo hacemos a través de la comida. Entonces, ¿dónde obtenemos por ahí fósforo? Principalmente de lo que es el salvado, el pan de salvado, el arroz del salvado, el salvado de trigo, los champiñones, por ejemplo, la carne de ternera tiene mucho fósforo, después el café, por ejemplo. Entonces, todas esas fuentes a mí me sirven como contenido de fósforo. El ingreso de fósforo tiene que ser por día más o menos de 1400 miligramos. ¿Por qué? Porque yo excreto esa cantidad. A través de las heces, 500 miligramos por día, y a través de la orina, 900 más o menos. Y lo mismo, el mismo cuadrito que teníamos, fíjense, que la absorción de fósforo está mediada por la vitamina D a nivel intestinal, después a nivel renal está inhibida por la PTH, pero estimulada por lo que vendría a ser la vitamina D, y con respecto a la reabsorción en el hueso está estimulada por la PTH e inhibida por la calcitonina. ¿En dónde se absorbe el fósforo? Como no encontré, digamos, una buena imagen de esto, les voy a hacer un dibujito, pero acá la idea es que ustedes recuerden que, al igual que el calcio, se absorbe en el duodeno y el yeyuno, y que también está, digamos, regulada por lo que vendría a ser la vitamina D. O sea, la vitamina D aumenta la absorción de fosfato, como dijimos. ¿Cómo se da este proceso? Yo voy a tener que lo que vendría a ser el fósforo, o sea, el fosfato, vamos a tener que se absorbe, digamos, a través de un cotransportador que va a estar acá, que lo que va a hacer es va a meter esta molécula y me va a sacar ¿qué cosa? Me va a sacar sodio de adentro del enterocito. Este fosfato, digamos, que entra acá, lo que va a hacer es pasar a la sangre, acá, ¿a través de qué cosa? A través de difusión simple. Así, digamos, es como entra principalmente el fosfato a la sangre, por acá que es la luz del intestino delgado. Otra forma por cómo puede entrar es a nivel paracelular, o sea, por difusión simple. Una forma recontra sencilla, lo cual no necesito ahora que se quemen mucho la cabeza aprendiendo esto, pero está bueno saberlo. Y con respecto al manejo renal, tenemos que saber que está regulado por la vitamina D y que principalmente a dónde se va a reabsorber, al igual que el calcio, en el túbulo contorneado proximal. También va a ser el mismo caminito, va a filtrarse, digamos, lo que vendría a ser el fosfato por el riñón, y a nivel de los túbulos, en donde se va a absorber más que nada es en el túbulo proximal, entre un 80 a 95%. Entonces, pensemos en esto. Si yo tengo una acidosis tubular renal que afecte el túbulo contorneado proximal, ¿qué voy a tener? Voy a tener pérdida de fósforo. Entonces voy a tener una hipofosforemia. Relacionen esos temas. Hablemos respecto de la hipofosfatemia. La hipofosfatemia, obviamente, que es la disminución del fósforo en la sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las causas principalmente de la hipofosfatemia? Por ejemplo, una redistribución alterada del fósforo extracelular. Por ejemplo, por una cetoacidosis diabética, por una hiperglucemia de tipo no cetósica, por cetoacidosis alcohólica, después por una alcalosis respiratoria, un síndrome de hueso hambriento, bifosfonatos. Entonces recuerden, si a mí me da, por ejemplo, un paciente que está hiperventilando, o sea, que se está lavando, está entrando en la alcalosis respiratoria, tengo que pensar que a causa de esa alcalosis respiratoria puedo tener una hipofosfatemia. O, por ejemplo, otra causa, el déficit de vitamina D o una mala absorción, esteatorrea, por ejemplo,
muchas cosas que vimos en clínica 1 el año pasado, que me va a provocar ¿qué cosa? Una depresión del fósforo porque disminuye la absorción intestinal. O, por ejemplo, puedo tener una hipofosforemia por una depresión de pérdida renal. Por ejemplo, un hiperparaprimario. Entonces, ¿cuál es la clínica que a mí me va a dar? Digamos, principalmente un aumento en la debilidad muscular. Por ejemplo, acá puedo tener rabdomiólisis. Después puedo tener, por ejemplo, dolor muscular, un aumento de la CPK, después insuficiencia respiratoria, ya vimos, para afectación de los músculos ventilatorios, una insuficiencia cardíaca que me va a llevar a una disfunción del miocardio. Además, esto me puede llevar a arritmias y, por tanto, a lo que vendría a ser la muerte súbita. Después, por ejemplo, ataxia. Si tengo ataxia, o sea, síndromes extrapiramidales, como por ejemplo, también puedo tener balismo, también puedo tener, por ejemplo, temblor, encefalopatía, y todo esto me puede llevar, por ejemplo, al coma y también a la muerte. Después, trastornos en la reabsorción de otros iones, como por ejemplo el sodio, del potasio, del bicarbonato, de la glucosa, disminución en el 2,3 difosfoglicerato, lo cual me va a modificar lo que vendría a ser la curva de saturación de la hemoglobina. También me puede dar trombocitopenia, por ejemplo, y por tanto hemorragias, y también anorexia, náuseas, vómitos, disfagia. También puedo tener defecto en la formación del hueso por aumento en la reabsorción ósea, y lo que más se pregunta acá es al respecto del tratamiento. Obviamente que el diagnóstico es clínico y también laboratorial. Tenemos que buscar las alteraciones, por ejemplo, a nivel de la PTH, ver si hay un déficit de vitamina D, como vimos con respecto al calcio, pero lo que tenemos que hacer acá es reponer los fosfatos, como por ejemplo a través de la leche. La leche tiene muchos fosfatos, y si no, lo que podemos hacer es dar sales de fosfato vía oral o fosfato de sodio, que se da, digamos, en preparado intravenoso. Si tenemos a la hipofosfatemia, vamos a tener a qué cosa, a la hiperfosfatemia, que es el aumento del fósforo en sangre. ¿Cuáles son las causas? Principalmente, la que por ahí más se nos puede preguntar, es la disminución en la excreción renal. ¿Por qué? Porque vamos a tener como principal causa a la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. También al hipoparatiroidismo, por ejemplo, que puede ser idiopático, después de cirugía. Por ejemplo, tuvimos una hipofosforemia a causa de un hiperpara, entonces le sacamos las paratiroides y después ¿qué pasa? Una hiperfosforemia debido a que quedó sin la paratiroide. Después tenemos el pseudo hipoparatiroidismo, la calcinosis tumoral, el tratamiento con bifosfonatos y la acromegalia. Después tenemos, por ejemplo, la sobrecarga aguda exógena de fósforo, ya sea por un alto consumo o una alta dosis de vitamina D. Y por último, el movimiento transcelular de fósforo, que se puede dar, por ejemplo, en el síndrome de lisis tumoral, por rabdomiólisis, por hemólisis, por hipercatabolismo, por acidosis láctica y por cetoacidosis diabética. Pero la pregunta sería, ¿pero no hablamos un ratito que la cetoacidosis diabética me puede dar hipofosforemia? Sí, pero esto siempre depende del mecanismo. Entonces recuerden que me puede dar ambas cosas. ¿Cuál es la importancia de esto? Que todo paciente con hiperfosforemia me va a venir con, digamos, una sintomatología de la hipocalcemia. ¿Y cuáles eran, digamos, los síntomas o los signos que sí o sí tenía que recordarme? El signo de Schwostek y el signo de Trousseau. Además que voy a tener la precipitación, como les dije hoy al principio, de los cristales de hidroxiapatita, digamos, en tejido extraóseo. O sea, yo voy a tener, digamos, calcificación de otros tejidos. ¿Cómo voy a hacer el tratamiento de esto? Y esto es lo que más se pregunta. Le voy a dar carbonato de calcio vía oral. ¿Para qué? Para que el fosfato de la dieta se fije y evitamos su absorción intestinal. Si yo tengo, por ejemplo, salida de fosfato de mi intracelular, lo que voy a darle es expansión con líquido y halocorinol, y puedo agregarle también bicarbonato para que este fósforo precipite en los túbulos renales. Y por último, lo que sí o sí tengo que hacer es la diálisis. Y recuerden siempre lo que vendrían a ser los criterios de diálisis, que esto sí o sí, pero chicos, sí o sí es pregunta de examen, siempre. Recuerden, urgencia dialítica, acidosis, con un pH menos de 7,1, o sea, una acidosis resistente al tratamiento. Después, electrolitos cuando tengo una hipercalemia severa, también que no responde al tratamiento. Si tuvo ingesta de tóxicos, por ejemplo, alcohol, salicilatos, drogas, sobrecarga de volumen, que es refractaria al tratamiento, y la uremia, más de 200 miligramos. Esto, sí o sí, urgencia dialítica, les van a preguntar en el oral de nefro. Así que no quiero después que salgan mal por esta pavada. Fue pregunta de mi final, ahora en Clínica 2, así que esto por favor memoricen como la palma de su mano. Otra cosa que tenemos que ver ahora es al respecto del magnesio, y con esto ya terminamos lo que vendría a ser los trastornos hidroelectrolíticos. El magnesio en una persona sana tiene más o menos un valor entre 1,7 a 2 miligramos por decilitro, algo que sí o sí tenemos que saber para pedir el kilogramo. Un adecuado nivel de magnesio va a tener lo que vendría a ser un buen funcionamiento de esta bombita que nos rompieron tanto en la cabeza en tercero, que es la bomba de sodio-potasio.
que el magnesio va a influir, digamos, en las concentraciones de otros iones intra y extracelulares. Entonces necesitamos sí o sí tener un buen nivel de magnesio siempre. Las funciones del magnesio, vamos a ver que permite la síntesis de, por ejemplo, ATP, AMP cíclico, el ADN, también los carbohidratos, los lípidos. También permite el transporte adecuado del potasio y del calcio a través de la membrana. Entonces, si yo tengo mal nivel de magnesio, no me va a dejar sacar, por ejemplo, las vesículas de acetilcolina en lo que vendría a ser la transmisión neuromuscular. Después, es un buen componente para la estructura ósea y para la resistencia y ayuda a la disminución de la tensión arterial y a la disminución del riesgo cardiovascular. Además, que mejora lo que es el flujo de sangre a nivel cerebral porque produce vasodilatación. ¿Cómo se distribuye el magnesio en el organismo? Al igual que veníamos hablando, tenemos que saber más o menos cuánto magnesio hay en todo el cuerpo. Tengo más o menos entre 22 a 25 gramos en total, pero este magnesio se encuentra el 1% en el LEC, el 39% se va a encontrar en el IC y el 60% va a estar en los huesos. Entonces, si yo tengo un 1% en el LEC, de ese 22 a 25 gramos, el 1% va a ser el valor que está en el LEC. Entonces, el valor normal va a ser entre 1,5 a 2,5 miligramos por decilitro o de 0,75 a 0,95 milimoles por litro. ¿Cómo se distribuye este 1% en el LEC? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Al igual que el calcio, un porcentaje va a estar en forma de ion libre. O sea, el magnesio iba a viajar, digamos, de manera libre en la sangre. Este ion libre representa más o menos el 62 a 63% de lo que vendría a ser este 1%. Y este ion libre se filtra en los riñones. Por otro lado, el magnesio que está unido a proteínas, y esta proteína ya hablamos que era la albúmina, va a ser más o menos el 31% de lo que vendría a ser el magnesio en el líquido extracelular. Y como hablamos hoy, no se filtra. Y por último, tengo lo que vendría a ser el magnesio unido a otras sustancias, que son los fosfatos, que va a ocupar más o menos un 7 a 8% de lo que vendría a ser el 1% del LEC. Este, al igual que en el calcio, también se filtra por los riñones. Y como veníamos hablando hace un rato, si yo tengo un adecuado ingreso de magnesio en el cuerpo, tengo, digamos, un adecuado equilibrio. Para mantener ese equilibrio necesito que el ingreso y el egreso sean iguales. ¿Cuánto es el ingreso que yo tengo que consumir diario dentro de los alimentos? De 300 miligramos por día. ¿Y cuánto va a egresar? 300, pero 200 van a ser por las heces y 100 va a ser por la orina. ¿Cuáles son las fuentes de magnesio principalmente? Las semillas de girasol, el maní, el garbanzo, la lenteja, el chocolate, por ejemplo, la banana y el mate. Así que, fíjense como hablábamos hoy, la regulación del magnesio no está influida ni por la vitamina D, ni por la PTH, ni por la calcitonina. Hasta ahora no hay registros, digamos, de algo que se encargue de manera, digamos, finita de su regulación hormonal. ¿Dónde se va a absorber este magnesio? Se va a absorber en el yeyuno e ilion. Estábamos hablando en los otros dos iones que se absorbían en ¿dónde? En duodeno y yeyuno. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una ileitis o tuve una sección del hilo, yo voy a tener un déficit en el magnesio. ¿Cómo se transporta, digamos, a través de la membrana este magnesio? Si yo tengo como mi lumen, digamos, o sea, como mi luz del intestino delgado, y esto es lo que vendría a ser mi vaso sanguíneo, yo voy a tener que el magnesio va a entrar a lo que vendría a ser el enterocito a través de un transportador que se denomina TRPM6, que es un transporte de tipo activo primario. Lo que va a hacer es meter el magnesio y este magnesio a través de un contraporte, como vemos acá, que es un transporte activo secundario, va a mandar, digamos, magnesio a la sangre y va a sacar, como veníamos viendo, sodio, para que el sodio después actúe, digamos, en la bomba de sodio-potasio y en otras, digamos, bombitas que ahora no es necesario saber. ¿Qué otro, digamos, pasaje puede tener el magnesio? El magnesio puede pasar de forma paracelular a través de la, digamos, difusión simple por el enterocito. ¿Cómo se maneja en el riñón el magnesio? Vamos a ver que, digamos, no está regulado por hormonas, como hablábamos hace un ratito, pero ¿dónde es que yo voy a reabsorber principalmente el magnesio? En el asa ascendente gruesa de Henle, no en el túbulo contorneado proximal como veníamos viendo anteriormente. Entonces, esto, como cambia, digamos, en todo lo otro, es pregunta de examen. Así que recuerden, los otros dos yo los reabsorbía principalmente en el túbulo contorneado proximal.
pero el magnesio en lo que vendría a ser el asa de Henle. Ahora vamos a hablar de las alteraciones del magnesio como para cerrar esta última parte. La hipomagnesemia se considera cuando hay valores por debajo de 1,6 miligramos por decilitro. Ocurre principalmente cuando hay alteraciones en la absorción intestinal o cuando pierdo, digamos, el electrolito. Pero, y esto es muy importante, puede ser considerado, digamos, como un efecto adverso del omeprazol. Y el omeprazol era algo que veníamos usando desde clínica 1 con la enfermedad de reflujo gastroesofágico, con las úlceras pépticas. Entonces, recuerden, pacientes que consumen omeprazol, en un casito clínico, pensar que puede tener hipomagnesemia. ¿Cuáles son las causas principales que vamos a encontrar acá en la hipomagnesemia? Por ejemplo, podemos tener una disminución en la ingesta, ya sea por inanición, por alcoholismo o porque haya nutrición parenteral, por pérdidas intestinales, como por ejemplo los vómitos, sondas, diarreas, alcoholismo, por redistribución, por ejemplo, pancreatitis aguda, y recuerden también la hipocalcemia en pancreatitis aguda. Después tengo las politransfusiones, síndrome de hueso hambriento, esto vamos a ver en endocrino, es recontra fácil, pero muy preguntado. Después también tenemos la abstinencia de alcohol, la nutrición parenteral y las pérdidas renales. ¿Cuál es la clínica que me va a dar? Me va a dar una hipocalcemia. Entonces tengo que recordar el signo de Trousseau y el signo de Gebote. Sí o sí. ¿Qué más me va a dar? Me va a dar temblores, por ejemplo, hiporreflexia, convulsiones, apatía, náuseas, vómitos, nistagmo. Y por último, algo que se pregunta siempre, la prolongación del QT, que me puede llevar a torsión de punta y muerte súbita del paciente. ¿Qué tratamiento le voy a hacer? Depende. Si la hipomagnesemia es leve, repongo vía oral. ¿Qué cosa? Gluconato de magnesio, 400 miligramos por día y estamos bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si el déficit es severo, la reposición intravenosa de magnesio. ¿A través de qué? A través del sulfato de magnesio. Se hace 4 gramos cada 6 horas, si no me equivoco, que se diluye obviamente en el suelo. Durante lo que vendría a ser esta reposición de sulfato de magnesio, nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar lo que son los reflejos osteotendinosos. Cuando la magnesemia, digamos, es de 4 a 7 miliequivalentes, ahí tenemos que dejar de administrar, digamos, lo que vendría a ser el magnesio, porque los reflejos tienden a deprimirse más o menos a ese nivel. Ahora tenemos que hablar de qué cosa, de la hipermagnesemia. Dentro de la hipermagnesemia, vamos a ver que las causas más frecuentes son la insuficiencia renal crónica, la injuria renal debido a antiácidos por alto contenido de magnesio vía oral y pacientes que reciben exceso de magnesio vía oral. Vamos a tener diferentes clínicas dependiendo de los niveles que tenga, por ejemplo, el paciente con hipermagnesemia. Por ejemplo, si yo tengo una magnesemia entre 4 y 5, voy a tener ¿qué cosa? Náuseas y vómitos principalmente. Sin embargo, si tengo ya de 5 a 7, puedo pensar que el paciente, como les hablé hace un ratito, va a tener hiporreflexia. Después, ¿qué va a tener? Va a tener debilidad muscular. Por lo tanto, y después si tiene más de 7 a 10 más o menos, ahí ya voy a tener, por ejemplo, un paciente hipotenso, ya voy a tener, por ejemplo, lo que vendría a ser la bradicardia, después voy a tener una vasodilatación periférica, después si tengo, por ejemplo, un magnesio de 10 a 15, ahí sí ya voy a tener lo que vendría a ser la reflexia, ya puedo entrar, digamos, el paciente puede entrar en un coma, también puedo tener una parada cardiorrespiratoria, y después si es más de 15, ahí sí ya tengo sí o sí una parada cardiorrespiratoria. En esto acuérdense sí o sí porque se suele preguntar en examen. ¿Qué otra cosa nos tenemos que acordar? ¿Qué tratamiento le vamos a hacer a este paciente? Vamos a dar gluconato de calcio intravenoso sí o sí para, digamos, reducir lo que vendría a ser el nivel de magnesio y además para ganar las horas para hacer ¿qué cosa? Para hacer hemodiálisis. Muy importante. Y con eso, gente, nosotros terminamos lo que vendrían a ser los trastornos hidroelectrolíticos. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Tenemos que hablar de la terapia renal sustitutiva, que, digamos, hacemos hincapié principalmente en lo que vendría a ser la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. La hemodiálisis y la diálisis solamente vamos a ver que me permiten, digamos, sustituir la capacidad de filtrar las sustancias del riñón, pero, digamos, no le solucionamos todo el problema al paciente, solo, digamos, filtrar. Sin embargo, con el trasplante renal, nosotros lo que hacemos es le restituimos toda la función del riñón al paciente. Entonces, obviamente que vamos a tener una indicación de trasplante renal, no le vamos a hacer a todos, pero es algo que tenemos que saber y que siempre hay que individualizar, ya que vamos a hacerle, digamos, a todos los pacientes con las mismas indicaciones. Entonces, eso es algo muy importante. Al respecto de la hemodiálisis, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es y cómo se hace? La hemodiálisis consiste principalmente en poner, digamos, 2 compartimentos líquidos, que en este caso es la sangre del paciente, y después el líquido de la máquina, principalmente, ¿a través de qué? A través de una membrana, pero que tiene, digamos, poros, o sea, que es semipermeable. Esta membrana semipermeable la vamos a llamar, digamos, como filtro o también
también se puede llamar como dializado. La sangre que se extrae del paciente lo vamos a extraer, como vemos, digamos, en una fotito, como vemos acá, y ahora tengo una fotito más para mostrarles. Vamos a ver que la obtenemos a través de una vena arterial que nosotros, digamos, la izamos a través de una fístula, como vemos acá, arteriovenosa. ¿Para qué? Permitir, digamos, el intercambio. La membrana esta semipermeable, de la que hablábamos hace un ratito, es la que me permite intercambiar, gracias a un gradiente de concentración, los solutos que son de pequeño peso molecular. Eso es algo muy importante que tienen que saber. No se pasa todo, sino aquellas moléculas como, por ejemplo, creatinina, urea, sodio, potasio, van a pasar, digamos, de la sangre al líquido de diálisis. O sea, de la sangre del paciente hacia la máquina. Mientras que de la máquina al paciente va a pasar, ¿qué cosa? Bicarbonato o calcio. Por otro lado, las proteínas que son de mayor peso molecular no van a pasar esta membrana, porque los poros tienen carga y obviamente no permiten el pasaje. Las características tanto del filtro como del líquido que le vamos a poner van a depender del paciente. Y algo que un doctor suele preguntar, digamos esas preguntitas así medio raras, es cuánto dura, por ejemplo, una sesión de diálisis. Dura más o menos 4 horas y se hace cada 2 días. Eso es algo que necesito que recuerden. Ahí vemos la fístula y ahí vemos lo que vendría a ser la máquina de diálisis, que si ustedes van al hospital, por ejemplo, la van a encontrar. Ahora vamos a hablar al respecto de la diálisis peritoneal, que es otra modalidad de tratamiento que permite, digamos, intercambiar los solutos por difusión entre la sangre del paciente, que tiene muchas toxinas urémicas, y lo que vendría a ser el líquido de diálisis, que dijimos que tenía bicarbonato o calcio, y también puede tener los dos. Pero acá lo que usamos es como una membrana, digamos, semipermeable, lo que vendría a ser el peritoneo del paciente. En este caso, en esta diálisis, nosotros, digamos, usamos un catéter que se denomina catéter de Kemphoff. Este catéter que vemos acá en la foto, este es un catéter especial para hacer la diálisis peritoneal. Lo colocamos en el espacio peritoneal y pasamos, digamos, un tiempo en el que el líquido, digamos, se va a saturar de las toxinas urémicas y vamos a extraer y vamos a infundir lo que vendría a ser el líquido de diálisis para intercambiar lo que vendrían a ser los solutos. Esta técnica, digamos, de diálisis peritoneal se usa para que para darle una mayor, digamos, libertad al paciente y además que nos sale menos a nosotros como hospital. Pero no todos los pacientes son candidatos. Tiene, obviamente, contraindicaciones. Dentro de estas contraindicaciones vamos a tener que el paciente post grave no se puede realizar, al igual que aquel paciente con cirugías abdominales previas y pacientes ARS. ¿Qué quiere decir ARS? Paciente con alto riesgo social. ¿Por qué? Porque tiene alto riesgo a padecer infecciones. Que por acá se meta alguna bacteria y ahí sí, chao. Sepsis y muerte, obviamente. Entonces, a esos pacientes no le hacemos diálisis peritoneal directamente, le hacemos diálisis normal. Ahora, por último, ya hablemos del trasplante renal. El trasplante renal dijimos que me permite, digamos, darle una función normal al organismo del paciente, o sea, devolverle la función de su riñón. Le da, digamos, una mejor calidad de vida, más supervivencia y obviamente menos coste para nosotros. Pero obviamente no hay riñones para tirar al techo. Entonces, el injerto de lo que vendría a ser el riñón, nosotros vamos a ver que es heterotópico. O sea, no lo ponemos en el mismo lugar en lo que vendría a ser el flanco. Lo vamos a poner en ¿dónde? En la fosa ilíaca, como vemos acá, en la fosa ilíaca. En el caso de que si es derecho o si es izquierdo, no importa. Pero a veces inclusive ni siquiera se saca el riñón anterior, solamente se lo pone, digamos, y se lo inserta en fosa ilíaca, ya sea derecha o izquierda. ¿Cómo vamos a controlar, por ejemplo, la hipertensión de este paciente? Lo vamos a controlar principalmente a través de los inhibidores de la ECA. Y otra cosa que también podemos dar son los bloqueantes de canales de calcio. Dependiendo obviamente si tiene o no tiene microalbuminuria. Algo, digamos, ya más fino. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el trasplante renal? Vamos a tener absolutas y relativas. Obviamente que esto tienen que saber como la palma de su mano, gente. Entonces, infección activa, enfermedad maligna, abuso de sustancias, insuficiencia renal que podemos revertir. Después, una alteración psiquiátrica, falta de adherencia al tratamiento o baja expectativa de vida, no le vamos a hacer trasplante. Sin embargo, dentro de las relativas, alguna patología que requiera una intervención psíquica o quirúrgica antes del trasplante y podemos hacer la cirugía y después hacer el trasplante renal. Otra cosa que tenemos que saber es que el paciente trasplantado siempre está inmunosuprimido farmacológicamente. ¿Para qué? Para que evite el rechazo de lo que vendría a ser el riñón. ¿Cómo nosotros hacemos este tratamiento farmacológico para inmunosuprimirlo? Le vamos a dar prednisona al paciente, le vamos a dar un inhibidor de la calcineurina, que por ejemplo puede ser el tacrolimus,
y le vamos a sumar acá un antimetabolito, como por ejemplo la acetoprina. Y otro que podemos utilizar, que se usa más frecuentemente, es el micofenolato. Con esta terapia nosotros hacemos, digamos, la inmunosupresión. Y por último, otra cosa que tenemos que saber son las complicaciones del trasplante renal. Y esto es pregunta sí o sí de examen. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Obviamente, si le estoy dando, digamos, algo externo, puedo tener un rechazo del injerto. Otra cosa que puedo tener también acá es una glomerulopatía crónica del injerto. Y que también puedo tener, por ejemplo, alteraciones vasculares, por ejemplo, una trombosis, una isquemia o una estenosis de la arteria del injerto. Después, causas urológicas, complicaciones urológicas, puedo tener fístula, puedo tener colecciones, puedo tener uropatía obstructiva, por ejemplo, por estenosis ureteral. Recuerden que son estructuras muy sensibles. Después puedo tener infecciones, obviamente, estoy inmunosuprimiendo al paciente. Y después puedo tener, por ejemplo, una recidiva de la enfermedad de base que ya tenía el paciente. Y por último, puedo tener, por ejemplo, a causa de la inmunosupresión que yo le doy, un efecto adverso que es, digamos, la nefrotoxicidad por los fármacos, principalmente los inhibidores de la calcineurina. Y con eso, gente, terminamos la clase de hoy, una clase que creo que quedó larga, pero me parece que quedó bastante completa. Así que espero que les sirva, espero que les haya gustado la clase de hoy y espero que salgan bien en su examen, obviamente. Cualquier duda, ya saben, me pueden consultar en cualquier momento del día. Estoy a disposición para ustedes cuando sea necesario. Nos vemos en la próxima clase, gente. Que tengan un buen estudio y obviamente éxito en su próximo examen. Nos vemos, chicos.